Parlamento, o sea que no sé yo. No, sí, queda demasiado complicado. Pero bueno. Yo voy, que si eso decimos que bueno, que como más o menos vamos a decir todos lo mismo, que no pasa nada, nos vamos al Parlamento y yo me quedo tan feliz, para el año que viene ya hablamos. Tampoco exclamo, claro. Ah, sí, ¿Qué entidad estás? Yo en COCENFE Cantabria. COCENFE Cantabria. Soy fibromialgia, presidencia de COCENFE Cantabria. Oye, y en este momento presidente yo necesito a alguien aquí. Cermi, muy bien. Bueno, vamos a comenzar, que es la única manera de que podamos. Entonces, en primer lugar, una cuestión. ¿Alguien que me venga a decir cómo funciona lo del PowerPoint? Sí. Alguien que sepa lo del PowerPoint, por favor, en la organización. Ahora, bien, vale, pues ya voy haciendo yo Entonces, una cuestión disciplinaria, que no de orden, a las 12:50 nos levantaremos, porque, bueno, ustedes vuelven a sus territorios, pero yo si no lo hago, pues tendré a Javier Miranda recordándomelo todo lo que queda de curso. Vale. Entonces, el debate que abordamos hoy, que realmente es una cuestión de gran interés, es renovando el contrato social con las bases por unas estructuras asociativas revitalizadas. Yo creo que todos tenemos una serie de inquietudes. Evidentemente, vivimos unos tiempos convulsos con la crisis económica y la sociedad, evidentemente, necesita estructuras, necesita organizaciones que canalicen las inquietudes y las nuevas demandas y, evidentemente, los nuevos cabreos que están surgiendo. Entonces, de la misma manera que hay organizaciones que se están viendo sobrepasadas en el ámbito político, pues existen reflexiones de que otros modelos de movimientos sociales o de representación no puedan correr el mismo riesgo. Entonces, sin extenderme más, porque yo creo que lo interesante es poder escuchar las aportaciones que hemos madurado sobre este tema, y si después, si tenemos un poco de debate, pues lanzarlo. Yo ya introduzco a doña Roser Romero, que es secretaria de organización de COCENFE. Sí, pero espera que Gracias. Bueno, ya veis que las técnicas funcionan, pero cuando funcionan. Buenos días. Yo voy a intentar ser breve y me disculparéis si un poco no sigo con la tónica de este día y medio, donde, pues en alguna manera estamos explicando lo bien que lo hacemos y lo majos que somos, sino que lo que yo voy a hacer es un poco, pues, lo contrario, es decir, los peligros que tenemos, lo que nos falta y lo que tendríamos que cambiar. No soy únicamente yo la que piensa estas cuestiones, y para un poco reafirmar que realmente no era un tema personal la visión que tengo, pues lo que está en estas, que son muy pocas transparencias, es autores que en alguna forma están respaldando lo que aquí hoy se va a decir. Creo que es importante ver de dónde partimos, es decir, para saber la dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de tercer sector, y estamos hablando de 253.507 organizaciones. ¿No se oye? Joder, a buena hora me lo dices. Bueno, veis aquí los datos, tampoco los vamos a repetir, pero sí que estamos hablando de un sector muy importante. Pero de un sector muy importante que en los últimos 3 años ha perdido un 27% de financiación pública y prácticamente otro tanto de financiación privada, porque las obras sociales de las cajas y de las fundaciones de los bancos pues han caído prácticamente en picado. Según datos del año pasado y de un informe que hizo la Fundación La Caixa, la crisis en estos momentos, hasta el año pasado, se había llevado por delante a un 30% de las organizaciones no lucrativas. Claro, cuando intentamos explicar esto, o cuando se intenta dar una explicación a esto, siempre sale la más evidente, la que se ve, la más fácil. Los problemas fiscales,
los problemas económicos, es decir, los recortes que han habido, pero también detrás hay otras un poco más que son ciertas y que pocas veces las explicamos y pocas veces hablamos de ellas. En algunos casos es la eficacia o la ineficacia de la capacidad para abordar la complejidad de la sociedad en que estamos viviendo ahora. Es decir, la sociedad ha cambiado muchísimo y esto todos somos conscientes, pero parece ser que estos cambios no afectan al tercer sector, y no es cierto. Estos cambios, el cambio de pensamiento, el cambio económico, el cambio de modas, el cambio de paradigmas, todo esto está afectando muchísimo al tercer sector que algunas veces ya no sabe si va o viene. Y que tenemos terribles dificultades para saber en qué posición, muchas veces por falta de espacio de diálogo, muchas veces por falta de claridad de ideas, muchas veces por no compartir el conocimiento que tenemos. Pero lo cierto es que no el tercer sector, no todo el tercer sector tiene el mismo discurso, no todo el tercer sector del mismo ámbito tiene los mismos intereses ni las mismas visiones, con lo cual tenemos un problema importante. Y luego, lo más importante es la legitimidad social. Es decir, nos estamos alejando de las bases. Las bases, hay una gran desafección hacia el movimiento asociativo. Y esto es un problema muy serio. Porque, a pesar de que sigamos siendo tercer sector, es un tercer sector, en todo caso, bis. Es decir, antes Ancho hablaba del cuarto y del quinto, bueno, yo empiezo a hablar por los de los bises. ¿Por qué digo bis? Pues porque, a pesar de ser un tercer sector, es distinto al que teníamos hasta ahora. Y no significa ser distinto ser mejor. En algunos casos, esto no es un equivalente. Hay un sociólogo que en un libro que yo recomiendo, está un poco más atrás, plantea lo que es los cambios en el entorno, que son los factores económicos, los políticos. Fijaos que aquí aparecen los valores y las normas sociales, los factores sociodemográficos. Y en el centro, es decir, todos estos factores son los que finalmente, en alguna forma, inciden en las empresas, en las administraciones públicas y también en el tercer sector, en las entidades no lucrativas. Bueno, esta es una explicación. Si nos ponemos a buscar, hay teorías para todos los gustos y podemos incluso llegar a perdernos. Para mí es importante una cuestión, y es que tenemos dos retos, unos internos y unos externos, que podemos, en alguna forma, ir vadeando los externos, pero si no nos planteamos con seriedad los internos, podemos tener graves problemas y podemos tener problemas de supervivencia, que esto es lo que es peor. Y no me refiero a supervivencia en cuanto a que puedan desaparecer el 30% o el 40% de las organizaciones, sino con la desaparición de estas organizaciones lo que suceda es el que haya toda una serie de situaciones que se queden sin resolver. ¿Cuáles son los problemas que vemos internos? Pues mire, el principal, el fundamental, y a pesar de que aquí ha salido un poco, pues una cosa es cuando lo pones, la otra es cuando lo ves, son los recelos y la desconfianza entre las propias organizaciones. Las organizaciones del tercer sector y las organizaciones de cada uno de los sectores que la configuran. Es decir, desconfiamos los unos de los otros. Somos incapaces, en muchos casos, de compartir el conocimiento, de tener proyectos conjuntos, de decir lo que pensamos, de optimizar los recursos en el territorio y en otros muchos sitios. Es decir, somos incapaces de presentarnos a licitaciones conjuntamente con otra organización o con otras organizaciones para conseguir eso que puede ser muy importante para nuestra gente de nuestros colectivos. Esto yo creo que es un problema muy serio. Hace unos días un compañero nuestro
y que todos conocemos, no voy a decir su nombre, pero seguro que lo adivináis, decía: el problema es que muchas veces no hacemos cosas juntas porque no nos conocemos, y otras veces no hacemos cosas juntas porque nos conocemos demasiado. Esto es muy significativo, llegar a esta conclusión. Yo creo que este es un tema en el que hay que profundizar y de verdad que seriamente. La competitividad. Cada vez tenemos un sector mucho más pequeño y cada vez hay más organizaciones. Por tanto, competimos entre nosotros. Competir siempre significa enfrentamientos y cada vez competiremos más. Si por un lado estamos hablando de unión, pero por el otro lado también estamos hablando de competitividad, oiga, a mí que alguien me lo cuente, porque no termino de ver cómo se pueden casar las dos cosas. Protagonismos. Tenemos mucho afán de protagonista. Lo disfrazamos de muchas maneras. A veces hasta parece que es legítimo. Protagonismo nunca es legítimo. Y muchas veces no somos capaces de llegar a acuerdos, de llegar a cosas por esos malditos afanes de protagonismo. Estamos empezando a tener falta de líderes. Cuando digo falta de líderes no me refiero a gente que hable y que lo haga muy bien, sino a gente que arrastre, a gente que sea capaz de tener seguidores con lo que dice. Y esto cada vez tenemos menos. Y cada vez tenemos más baja militancia. Podemos tener más socios, pero tenemos cada vez más baja militancia. Y la gente, los socios, las socias, cuando vienen a las entidades, vienen como si fueran a una gestoría, a por un servicio. Y no les afecta para nada el tema del asociacionismo y de querer realmente ser militantes y trabajar por unos intereses. Eso es, pues gracias a lo que decíamos antes, la desafección de las bases. ¿Por qué no hemos conseguido transmitir ese valor del asociacionismo a las bases? Pues habrá que preguntárselo y habrá que acercarse mucho más a ellas. Las bases, una de las cosas que en estos momentos nos recriminan es un exceso de estructuras, donde al final se pierden, donde no lo entienden. Ahí es otro problema que hemos tenido. Hemos creado estructuras que yo no voy a discutir si son necesarias o no son necesarias, pero lo que sí que podemos decir es que no las hemos sabido explicar bien. Que a lo mejor han llegado al primero y al segundo nivel de nuestras propias organizaciones, pero no ha llegado a la gente de la calle. Y la gente de la calle, ni nuestra base social, está entendiendo cómo en época de crisis se siguen creando estructuras, se siguen manteniendo estructuras y se siguen fomentando estructuras. Y luego tenemos una serie de retos externos, algunos ya se han apuntado, es decir, tenemos que incrementar la confianza entre nosotros mismos. Tenemos que tener respuesta para las nuevas necesidades que hay, tanto en el tercer sector como en cada uno de los sectores que lo configuran. Es decir, en este caso, tema de la discapacidad, nos están apareciendo no nuevas discapacidades, pero sí nuevos problemas de las discapacidades. Por ejemplo, hace 5 años nadie hablaba del envejecimiento. En estos momentos es un problema. ¿Tenemos respuesta para ello? ¿Hemos hablado de ello? ¿Hemos debatido de ello? ¿Sabemos qué hacer? ¿Sabemos lo que nos piden? Bueno, pues este es uno de los retos que tenemos en las organizaciones. Hay nuevos grupos emergentes, y cuando digo nuevos grupos emergentes no me refiero a la discapacidad, sino socialmente, en estos momentos, el tema de la mujer, y no precisamente con discapacidad, sino de la mujer en general, es un tema que ha irrumpido con mucha fuerza dentro de la sociedad. El tema de la inmigración, el tema de la ecología, y todos estos nuevos temas están restando un espacio a ese espacio que estábamos ocupando nosotros. Yo no sé si lo ocupábamos de más o lo ocupábamos de menos, pero lo que sí que es cierto es que nos tenemos que plantear si hay que recuperar estos espacios o si con los que vamos teniendo son suficientes, pero que en todo caso, si no ponemos una alerta, cada vez los iremos teniendo más reducidos. El tema del dinero no voy
a meterme en ello porque ya se está más que debatido, pero sí en el de la transparencia. Es decir, si uno se pasea, que es lo más fácil en estos momentos, por Internet y empieza a ver las organizaciones que hay, las definiciones son prácticamente las mismas. Con lo cual, si alguien entra, no entiende por qué tienen que haber tantas organizaciones para hablar de un mismo tema. Seguramente habrá cosas que nos diferenciarán las unas de las otras, pero no tenemos capacidad de transmitirla, no las estamos transmitiendo, no estamos añadiendo un valor a lo que estamos haciendo. Y esto hace pues que la gente, los nuestros y la gente de la calle, pues entienda lo que entienda y a veces en contra incluso nuestra. Todo el tema de que ahora estamos empezando a ser pues un sector con una cierta, es decir, que empieza a ser apetecible para el sector privado y los problemas económicos están haciendo que empresas que nada tienen que ver ni con el tercer sector ni en el ámbito social estén invadiendo y estén ocupando y estén consiguiendo pues la gestión de servicios que hasta ahora estaba desarrollando el colectivo. Hombre, a mí si los servicios son buenos y de calidad, me da lo mismo quien los desarrolle. Si los servicios no son tan buenos y de menos calidad, pues sí que me preocupa quien los desarrolle. Y no tengo nada claro que esos servicios sean mejores. Lo que sí que estoy viendo es cómo se están perdiendo. Y a veces se están perdiendo por lo que decíamos al principio, por la desconfianza y la pasividad nuestra en ser capaces de colaborar. Porque una empresa que tiene ámbito estatal se puede llevar el gato a la boca porque nosotros no somos capaces de intentar conectarnos con el resto de organizaciones de nuestro sector que tienen presencia en otros territorios y ir todos conjuntamente. Yo de verdad creo que necesitamos, pues, bueno, que era el libro que os decía, es decir, Alfred Bernis es un sociólogo que en estos momentos está trabajando muy bien con todo el análisis sociológico del tercer sector. Tiene varios libros, yo os recomendaría sobre todo el Tensiones y retos de las organizaciones no lucrativas, porque hace una radiografía del sector, pero vamos, que bordadita. Y yo creo que puede ser un principio de debate para ver en qué forma se pueden resolver estas cosas y podemos mejorar. Mejorar no es únicamente tener más dinero, a veces es saber rentabilizarlo o a veces es que nuestra gente entienda lo que estamos haciendo con ellos. Aquí hay algunas cosas que, a ver, yo las he puesto porque me parecían que eran la contraposición a lo que decía en la primera parte, pero que pueden ser ampliables hasta lo infinito. Hay que recuperar, yo creo que es fundamental que recuperemos nuestros orígenes. Y nuestros orígenes los podemos recuperar hablando con las bases, escuchándolas y viendo qué nos pueden aportar. Porque en muchos casos, cuando ya llevamos tanto tiempo en las organizaciones y en puestos de responsabilidad, nos olvidamos que nosotros salimos de esas mismas bases y que en aquellos momentos teníamos muy buenas ideas y que los que hay ahora posiblemente también las tengan, pero si no les dejamos que las expresen, difícilmente las recogeremos. Acercarnos más a las personas con las que queremos trabajar para que nos digan o para que veamos cuáles son los problemas y la forma de vida, porque muchas veces ni tan siquiera vemos cómo. Son minuto. Buscar fórmulas para incrementar la militancia, no el asociacionismo, sino la militancia, que son dos cosas muy distintas. Ser capaces de transmitir la necesidad del asociacionismo a la gente de nuestros colectivos, es decir, que no vengan a buscar única y exclusivamente la respuesta, sino que sean capaces de asociarse para ser militantes, el fortalecimiento institucional, la cohesión del movimiento de la discapacidad es importantísimo y tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir esa cohesión, si no andamos mal y iremos a peor. Optimizar los recursos que tenemos en los territorios, es decir, no es posible que tengamos centros a mitad y no seamos capaces de decir, oye, pues juntamos el centro y el otro espacio lo dedicamos a otra cosa.
compartir el conocimiento, pensar lo que decimos y hacer lo que pensamos, que muchas veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos una tercera, y eso tampoco se sabe. Se ha ido el minuto ya. Crear espacios de diálogo, y con eso acabo. Pero sí que sería importante que tuviéramos alguna forma, alguna manera de que todo eso que hemos dicho se pudiera llevar a la práctica. Muchas gracias. Gracias y perdón por la insistencia. Y bueno, a continuación, doña Teresa Palay, vicepresidenta de ONCE. Pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias al CERMI y al CORMI por haberme invitado a compartir con vosotros pues parte de este congreso, y además quiero aprovechar por felicitaros por la organización del mismo y sobre todo por los temas que se están debatiendo y poniendo encima de la mesa, ¿no? que creo que efectivamente son claves para nuestro presente y futuro. Saludar pues a muchos compañeros y compañeras, ¿no? de los CERMIs, de las organizaciones que formamos parte del CERMI y que tenemos la suerte pues de encontrarnos en otros lugares también. Bueno, me han dicho que aquí, si te pasas de tiempo, te sacan una tarjeta roja. Sí. Entonces yo os agradecería que si me la tenéis que sacar me digáis algo, porque si no, no me entero. Me dais un toque en el codo o algo así, ¿vale? Aunque creo que no va a ser necesario. Bueno, deciros que en fin, que todo colectivo que se organiza en el entorno, ¿no? de la idea de defender sus intereses, pues nace efectivamente pues de la suma de todos y cada uno de sus integrantes, ¿no? Y lo hace con la finalidad de defender esos intereses, de presionar a aquellos que tienen las herramientas para cambiar el entorno en favor de esos intereses que perseguimos. Está claro que las bases son el verdadero motor de las organizaciones y son los que dan sentido a la existencia de la organización. Cuando los representantes que gestionan el sentir común de esas bases y lo hacen interpretando los deseos de esas bases, corren un grave riesgo y de manera muy importante. En el caso de las organizaciones con discapacidad, al tener ese doble papel que tenemos, por una parte tenemos la responsabilidad de defender los intereses del colectivo y por otra parte, mayormente, somos organizaciones prestadoras de servicio. Y ahí corremos un grave peligro que es el acomodarnos y centrar nuestro eje central de la organización en esa prestación de servicios. Y, por tanto, cabe la posibilidad de que nos olvidemos del contrato social que tenemos con las bases, que es el verdadero sentir y la verdadera misión de la organización. Por tanto, para que las bases se sientan representadas y se identifiquen con todas las organizaciones, con todas las actuaciones que realizan las organizaciones, es necesario para conseguir esa armonía que el sentir y las actuaciones, el sentir de las bases y las actuaciones de la organización pues vayan de la mano y que, por tanto, tengan esa coherencia, esa armonía, esa sintonía que deben de tener. Y para ello, pues es muy importante que la información fluya de arriba abajo, de abajo arriba, y que efectivamente pues haya esa comunicación necesaria para que la gente pues tenga, para que potenciemos ese sentimiento de pertenencia que deben de sentir
pues las bases de cualquier organización. Y para ello, lógicamente, pues es necesario revitalizar las estructuras, tanto las estructuras centrales, para hacer frente a los retos que tenemos, en este caso sería a nivel de España y a nivel de Europa, y también pues revitalizar las bases de las organizaciones a nivel territorial. Es algo pues fundamental. ¿Y con qué idea? Pues con la idea de conseguir esa unidad y cohesión que debe de haber entre las organizaciones y las bases, necesaria absolutamente para que no perdamos fuerzas, no derramemos energías por el camino. Desde luego, con esa revitalización de las estructuras, es necesario también que haya una estrategia común, que, sobre todo, en las grandes líneas de actuación. Es fundamental que compartamos esa estrategia, que nos la creamos y que, por tanto, pues andemos todos en la misma dirección, porque si no, repito, perderemos muchísimas energías, muchísima fuerza y, por tanto, pues nuestros esfuerzos, en muchos casos, serán en vano. Desde luego hay distintos modelos de estructuras y yo no voy a entrar ahí en eso porque creo que no es necesario. Pero sí que me gustaría destacar algunas de las fortalezas que creo yo que deben tener pues las organizaciones para que realmente puedan cumplir de manera eficaz con su organización, con su misión. Primero, las bases tienen que sentirse escuchadas. Es fundamental. Las bases se tienen que sentir protagonistas del devenir de la organización. El modelo de estructura que nos fijemos debe de potenciar el sentimiento de pertenencia a esas organizaciones y, además, debemos de contar con unas estructuras ágiles que nos permitan, efectivamente, que la comunicación fluya de manera bidireccional. Hay una fortaleza que me la he dejado para el final y os la quiero comentar, porque además en la ONCE estamos convencidos de que es la clave del éxito de nuestra casa, que es la unidad. La unidad es fundamental y tiene que ser una unidad sin roturas si realmente queremos cumplir fielmente con el encargo y la misión que nos dimos en el momento de crear la organización. Yo creo que tenemos modelos muy positivos que han dado resultados y están dando resultados muy buenos y que efectivamente pues los tiempos cambian, las cosas cambian y nosotros tenemos que ser todos capaces de adaptarnos en todo momento a las situaciones reales que se viven. Tenemos el ejemplo de los CERMIs. El CERMI estatal, con una estructura central muy fuerte y unas estructuras territoriales ya muy desarrolladas, con ya una antigüedad importante y, por tanto, una experiencia y un bagaje que nos tiene que ayudar pues, a adecuarnos en todo momento a las nuevas realidades. Tenemos otro ejemplo, que es la plataforma del tercer sector, que empezó a andar en enero del 2012 y que probablemente hoy, esta mañana, Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas, os ha hablado de ello y que, pues por poner un ejemplo, ¿no?, el tener una estructura central importante, bien vertebrada, pues nos ha permitido, por ejemplo, entre otras cosas, pues que
el presidente del Gobierno, señor Rajoy, haya recibido a la plataforma del tercer sector, nos ha recibido también pues, el máximo responsable del PSOE. Hemos conseguido salvar por ahora el tema del IRPF. Te queda el minuto de oro, ¿eh? Muy bien. Hemos solucionado el tema de pago proveedores, hemos parado la ley de subvenciones. En definitiva, pues hemos hecho grandes cosas muy útiles en favor de los intereses de la organización. Mirad, yo para acabar en el último minuto, deciros que la ONCE como entidad que tiene ya más de 76 años de historia y con 32 casi de organización democrática, ayer convocó elecciones a Consejo General y Consejos Territoriales, que tendrán lugar las elecciones el día 4 de diciembre y que ahí, pues con ese trabajo que venimos haciendo en estos 10 meses, vamos a revitalizar las estructuras y vamos a trabajar para que efectivamente pues las bases tengan ese sentimiento de pertenencia y se identifiquen con la verdadera misión de la organización. En estos momentos de verdadera crisis, donde la ciudadanía está pidiendo una participación activa en la toma de decisiones que les afectan, el sector de la discapacidad no puede ser de otra manera. El sector de la discapacidad hace muchos años que viene trabajando por esa participación y en ese sentido creo que tenemos que dar un paso adelante, potenciando esas estructuras, revitalizándolas para seguir siendo dueños de nuestras vidas. Y no olvidemos, no olvidemos que estamos en una sociedad que todavía nos cierra muchas puertas y que solo la ilusión y la unidad conseguirá abrirlas. Buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Teresa. Damos paso ahora a Antonio Guillén, de Cocarmi Cataluña. Sí, ya está. Bien, buenos días. Yo también quisiera agradecer al CERMI estatal y a Cormindos que haya contado con nuestra participación en este congreso y quiero también aprovechar para felicitar a todos los colaboradores que han hecho posible que se realice este congreso, que creo que ha sido todo un éxito. Bueno, el tema que tenemos que tratar en estos momentos es un tema que se puede tomar desde diferentes puntos de vista, de alguna manera, ¿no? Lo cierto es que el problema cuando uno piensa en cómo poder conseguir de nuevo una conexión con las bases y una revitalización de las bases, estamos también trasladando un mensaje de que es necesario mirar en perspectiva cómo vemos cuál va a ser el futuro del sector de la discapacidad de aquí a un breve plazo de tiempo. Es decir, cómo conseguimos realmente que se produzca también esa renovación necesaria para que la discapacidad pueda seguir continuando con su labor de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que la situación en estos momentos no es muy favorable, es decir, el desánimo y la desconfianza que ha generado pues toda la situación derivada de los recortes y las afectaciones que ha tenido para las personas con discapacidad esos recortes en la vida del día a día, pues no hacen precisamente que sea fácil que realmente estas personas vayan a conectar de una manera inmediata y muy simple de nuevo con las estructuras representativas de la discapacidad. Yo creo que el primer paso importante es el mensaje que tenemos que transmitir, un mensaje que ha de ser rotundo, ha de ser un mensaje muy claro, que es un compromiso de que vamos a trabajar y a seguir trabajando para recuperar los derechos perdidos durante esta crisis y que, por lo tanto, las direcciones de las diferentes organizaciones de la discapacidad no renuncian a ninguno de los derechos que se pusieron en marcha a partir de la Convención de los Derechos Humanos de la ONU. Y que, por tanto, vamos a ir trabajando en esa dirección. Yo creo que el mensaje es muy importante para recuperar la confianza, porque la confianza perdida se ha perdido
con el estamento político que no ha sido capaz de resolver de otra manera esta crisis económica que tenemos encima de nosotros, pero también ha repercutido en nuestra credibilidad. Es decir, también se nos puede estar viendo en estos momentos como partes del problema, sobre todo de aquellas personas que no estén viviendo de una manera directa, activa y participativa el fenómeno asociativo. Es decir, hay una parte de las personas de la discapacidad que están vinculadas directamente a asociaciones, pero hay muchas otras personas que están bastante alejadas y, por lo tanto, no tienen por qué ni saber ni ver cuál es nuestro papel, ni qué se está haciendo, ni a lo mejor tienen suficiente información de cuáles están siendo las posiciones del sector de la discapacidad ante las diferentes acometidas de estas políticas económicas del Gobierno, ¿no? Yo sí que sé que, evidentemente, desde el CERMI estoy viendo cómo muy constantemente se están haciendo acciones dirigidas a limitar, a evitar, a promover nuevas iniciativas que le dan la vuelta a esa situación. Yo lo que me pregunto es si eso llega demasiado más allá de las estructuras de la representación de la discapacidad en sus diferentes federaciones, ¿no? Creo que eso tendríamos que vigilar un poco y cuidar mucho más cómo hacemos llegar al usuario final, a la persona de base, precisamente los trabajos se están haciendo tanto desde el CERMI como de los CERMIs autonómicos, como desde las diferentes estructuras del sector de la discapacidad. Es evidente que esta crisis también nos obliga a plantearnos cambios. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Dispuestos a cambiar porque las recetas de antes ya no sirven para hoy. Habrá fórmulas de trabajo que ya habrán quedado caducas o que habrá que replanteárselas de otra manera. Como decía Rousset, no se trata tanto de tener el número de socios que tenemos en las organizaciones, sino cómo convertimos a esos socios en socios activos, en socios que se incorporen en las organizaciones para poder seguir trabajando, para poder seguir defendiendo esos derechos en el futuro, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que plantearnos qué estamos haciendo para que ese fenómeno se dé. Pienso que hay un fenómeno que tenemos que estudiar y es si tenemos que plantearnos la formación de nuevos liderazgos para que podamos tener la seguridad, la garantía de que en el futuro no se va a resentir el movimiento asociativo. Nosotros tenemos que dejar bien labrado el campo para que pueda seguir dando frutos, ¿no? Y esto, pues en estos momentos creo que tenemos ahí una cierta debilidad. Igual me equivoco, soy la primera vez que hablo en un ámbito como el actual. Yo conozco mucho más de dónde vengo y, por tanto, puede ser que no os estoy diciendo ni quiero dar lecciones a nadie, ¿eh? Sobre todo, por encima de todo, que sepáis que es simplemente lo que yo pienso, fruto de mi experiencia y de mi percepción de las cosas, ¿eh? Pero sí que creo que la formación de liderazgos es un tema que hay que replanteárnoslo y que es lo que puede ser que en el fondo definitivamente nos dé unos resultados en el futuro. Y también las formas en las que tomamos decisiones, ¿no? Yo creo que hay que ver... ¿Ya? Pues yo no he dicho nada. Bueno, voy a ir muy rápido. En definitiva, hay que estudiar, hay que reestudiar, hay que reformular cómo trabajamos para dirigirnos a las personas con las que estamos vinculados. Hay que estudiar incluso desde cómo hacemos las asambleas dinámicas, participativas y en las que la gente no solamente se venga a estudiar, a oír una lección magistral, sino a poder opinar, a generar grupos de debate. Hemos de conocer qué piensan nuestras entidades federadas, las que tenemos cada uno de los sectores, y por lo tanto en qué situación están, qué viven, cómo lo viven y qué es lo que necesitan para que podamos también prestarles aquellos servicios o colaboraciones que requieran para poder seguir funcionando y que no desaparezcan. La importancia que tiene que estas entidades no desaparezcan es que el territorio, para que sea equilibrado, no puede desaparecer del mundo rural o del mundo comarcal o del mundo de las pequeñas o medianas ciudades, organizaciones de personas con discapacidad y que se concentren todos en las grandes áreas
metropolitanas y las capitales de provincia. Eso es algo que debemos de evitar, porque de todas estas pequeñas cosas que he enumerado de una manera muy rápida, creo que depende el que podamos conseguir la renovación del contrato, como aquí nos pretendíamos, que es ni más ni menos que renovar los compromisos y mejorar nuestra organización para acoger a nuevas personas. Muchas gracias. Y para finalizar, Mara Ruti, de CERMI Cantabria. Buenos días. Agradecer tanto a CERMI Estatal como al CORMI la invitación para participar una vez más en este congreso. Yo también es la primera vez que voy a participar, siempre han venido mis compañeros y espero llegar a todos. Yo, en contra de lo que decía Roser, sí que voy a contar la experiencia, porque realmente la nuestra ha sido muy buena. Yo creo que todos conocéis, sobre todo el CERMI estatal, los problemas que hubo al formarse el CERMI en Cantabria. Hubo muchas luchas, precisamente por lo que decías, porque se conocían demasiado las entidades. Cantabria es muy pequeñita, nada más que tiene 593.000 habitantes. Lo malo es que se conocían entre todos, había muchas rencillas entre muchos de ellos y eso fue una lucha muy dura. No había ninguna confianza, no había transparencias. Cada cual negociaba con los distintos gobiernos sus apoyos, sus ayudas. Entonces, llegó un momento que empezamos a trabajar y siempre por el motivo económico de que no se estaban pagando las subvenciones de los centros especiales de empleo, y ahí empezamos a trabajar ya un poco todos juntos y a realizar algún proyecto en común. Cuando nos pusimos a trabajar eso, vimos que los gobiernos aprovechaban esa situación y seguían estrategias que todavía nos desunían más. Un ejemplo de esto es que cada entidad tenía precios diferentes concertados para los centros de día, para los ocupacionales y para las viviendas. Y podía haber una diferencia hasta de 20 euros por persona y día. Y las exigencias también eran diferentes para unos y otros. Creo que fue a partir del 2009 cuando el Gobierno nos pide a cada entidad que presentemos propuestas, que hagamos aportaciones para la orden de acreditaciones de los centros, que estaba ya preparándose para publicar. En ese momento empezamos a trabajar todos juntos y la experiencia realmente fue muy positiva. Y, de hecho, derivó en una publicación que se ha presentado en algún congreso del CERMI hacia unos servicios sociales de calidad adecuados a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, en que las entidades abrieron sus puertas y durante meses de intenso trabajo, que contamos con el apoyo de Víctor, que ha estado aquí esta mañana, y de Yolanda, con total transparencia pusieron en común la metodología de apoyo a las personas, los sistemas de gestión, las políticas de personal, de calidad, los precios, las ratios, etcétera. De este trabajo surgió un proceso intenso de negociación con el Gobierno que hoy continúa y que ha hecho que todas las aportaciones a normativa, políticas a desarrollar, propuestas de recortes a las entidades, etcétera, se haga de forma conjunta. Cuando el Gobierno llama a una de nuestras entidades, bien para modificar alguna financiación o bien para que haga propuestas, lo que le contestamos siempre: esto se tratará en el CERMI. Desde el CERMI todos en conjunto trabajamos y le presentamos esas aportaciones. Y con ello se está consiguiendo que todo esto, que comenzó principalmente con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, se esté extendiendo a todas las consejerías del Gobierno. Desde CERMI Cantabria consideramos que las entidades que aglutinan y representan a otras organizaciones y a muchas personas con discapacidad tienen la responsabilidad del liderazgo, con objeto de generar mejora y evolución social, y, por otro lado, deben de ejercer esta función de forma coherente y defendiendo realmente los intereses del colectivo. Por ello, apostamos por una organización basada en la aportación e implicación de las entidades y sus miembros, con un modelo de cooperación clave para conseguir los objetivos. Este modelo de trabajo en red de las entidades hace que ya no nos unamos solo para negociar condiciones económicas, sino para influir en todos aquellos temas que tienen relación con la promoción y defensa del ejercicio de las personas con discapacidad, entendiendo que el esfuerzo que realizamos
en cada entidad. Cuando lo hacemos en colaboración con el resto de entidades, logra mejores resultados. Y algo que para nuestra filosofía de trabajo es clave. Quien realmente se beneficia son las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tengan. En nuestros planteamientos consideramos que nuestro objetivo es mejorar el entorno para que las personas puedan participar plenamente, y nuestras aportaciones tienen un enfoque universal, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de las personas, sumando aportaciones de forma que se beneficien todas y no solo un grupo de personas con una discapacidad específica. Bueno, no os voy a contar nuestra situación actual, en la que todas las entidades, en mayor o en menor medida, aportan sus técnicos, ya que CERMI Cantabria nada más que tiene un técnico en tiempo parcial. Por lo tanto, todo esto, para llevarlo adelante, tienen que ser los técnicos de las entidades quienes lo hagan, a veces sobrecargados de trabajo, pero es la única manera de que podamos sacarlo adelante. También lo que hemos hecho dentro de todo esto es crear una comisión de gestión que está formada por el área de gestión de todas las entidades y que se reúne una vez al mes y con un doble objetivo: prestar apoyo técnico al Comité Ejecutivo en su labor de política y estrategia e impulsar la mejora del funcionamiento de CERMI Cantabria, el intercambio de buenas prácticas de gestión entre las entidades miembros. Lo que se ha hecho también es poner en común muchos de los proyectos que ya tenían las entidades y que estaban llevando a cabo las entidades, se han puesto en común con el resto de las entidades, aprovechando todos esos conocimientos que ya ellos tenían al llevarlos practicando estos proyectos durante años. Minuto de oro, ahora sí. Bueno, conclusiones. Voy a las conclusiones y terminamos. Esta tarjeta roja. Bueno, como conclusiones, deciros también que esto, que parece muy bonito, también tiene sus debilidades. Y uno de ellos es que muchos de miembros de las entidades del CERMI siguen sin saber lo que es el CERMI en sí. Falta un convencimiento firme por los miembros de las entidades de que hay que apostar por este modelo de trabajo, ya que en muchas ocasiones su entidad deja de ser visible al estar dentro de CERMI. También tenemos lo que os decía antes, un exceso de trabajo de algunos miembros con una sobrecarga. Y bueno, deciros que como conclusión, trasladar que consideramos que el trabajo en red y la creencia de que el eje central de todas nuestras actuaciones tienen que ir dirigidas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y la mejora de calidad de vida por encima de los intereses de la entidad. Pensamos que tenemos que seguir avanzando en esta línea y actualmente estamos en un momento sobrecargado de trabajo, pero también de ilusión, por las oportunidades que nos están ofreciendo y porque en nuestra comunidad autónoma hemos conseguido hacernos un sitio y que cada vez se cuente más con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues sin tiempo para más procedemos a evacuar el edificio con la mayor agilidad posible. Entonces podemos ponernos en situación de que es el simulacro de incendios. Incendio. Que decirnos algo. Sí, espera que está lloviendo. A ver. Espera que está lloviendo. Bueno, parte del encanto de esta ciudad es la lluvia continua, entonces os comunico que hay abajo taxis esperándonos, ¿vale? Para transportarnos al Parlamento y así no llegar chirriados. De manera organizada y rápida nos montamos y cogemos los taxis, ¿vale? Resérvame uno, ¿no? Ya está reservado. No, está reservado. Lo mío no ha sido ni 10 minutos, ¿eh? Ni 10 minutos me has dejado. 2 o 3 menos que los demás. Claro.